¿Qué tal, futuros colegas tecnólogos en radiología? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los principios que son la base de la radiografía analógica. Sí, sé que hoy todo es digital, pero para entender a dónde vamos es fundamental saber de dónde venimos. Vamos a hacer un viaje al corazón químico de la imagen diagnóstica. Y para arrancar, quiero que piensen en esto, que es el problema central de todo este asunto. Es un dato que de verdad sorprende. Menos del 1% de los rayos X que logran atravesar a un paciente llegan a interactuar con la película. Así como lo oyen, menos del 1%. La inmensa mayoría pasa de largo sin dejar ni rastro. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que impulsó décadas de investigación. Si somos pero tan ineficientes capturando la señal, ¿cómo es que fuimos capaces de crear imágenes de diagnóstico tan claras por tanto tiempo? Pues la respuesta está en una combinación genial de química y física. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a ver cómo se captura eso que es invisible, desglosando la película capa por capa. Luego, nos vamos a sumergir en lo que yo llamo magia química, el secreto de la imagen latente. Después, veremos la solución que lo cambió todo, las pantallas intensificadoras. Y al final, vamos a unir toda esa ciencia con la práctica diaria, con lo que significa llevar una imagen del revelado a un diagnóstico. Muy bien, empecemos por el principio, el lienzo, la película radiográfica. Y que no les engañe su apariencia, no es un simple pedazo de plástico, es un receptor de imagen súper sofisticado. Una película moderna es como un sándwich de alta tecnología. Tiene un recubrimiento que la protege de rayones, una base de poliéster que le da firmeza, un adhesivo que une todo y la joya de la corona, la emulsión. De hecho, la mayoría de las películas que se usan en radiología convencional tienen doble emulsión, o sea, tienen estas capas por ambos lados de la base. Aquí en la emulsión es donde sucede toda la acción. Es el componente activo, el que es sensible a la radiación. Imagínense una gelatina transparente llena de millones y millones de cristalitos de halogenuro de plata. Son esos pequeños cristales los que van a reaccionar y a empezar a dibujar la imagen. Y es increíble ver cómo hasta el material de la base fue evolucionando. Al principio se usaba nitrato de celulosa, que era súper inflamable. Imagínense el peligro de tener eso almacenado en los hospitales. Luego se cambió por el triacetato de celulosa, mucho más seguro. Y ya desde los años 60 se estableció el poliéster, que es fuerte, estable y perfecto para aguantar el trote del procesado automático. Bien, ya vimos la estructura física. Ahora vamos a la parte química, a ese momento en que los rayos X o la luz que producen empiezan a escribir una historia que todavía no podemos leer. Y esto nos lleva a un concepto que es casi de ciencia ficción: la imagen latente. Cuando la radiación golpea la película, se produce un cambio químico en los cristales de plata, pero es un cambio invisible. Se forman apenas unos poquitos átomos de plata. La imagen está ahí, sí, pero está dormida, latente, esperando que la despertemos con el revelado. A ver, veamos qué pasa a nivel microscópico. Primero, un fotón de radiación choca contra un cristal y libera un electrón. Segundo, ese electrón, que es como un mensajero, viaja a un punto del cristal llamado centro de sensibilidad. Tercero, su carga negativa atrae a un ión de plata, que es positivo, y al juntarse lo convierte en un átomo de plata pura, metálica. Este grupito de átomos es el germen de la imagen latente. ¿Se acuerdan del problema del 1% con el que empezamos? Bueno, pues aquí entra en escena la solución. Una solución brillante: las pantallas intensificadoras. Esta fue la innovación que hizo que la radiografía fuera realmente práctica y, sobre todo, mucho más segura para todos. El concepto es simple pero potentísimo. La pantalla tiene un material especial, un fósforo. Cuando un solo fotón de rayos X le pega, este fósforo responde emitiendo cientos de fotones de luz. Y es esta luz, no los rayos X directamente, la que va a exponer la película. Es básicamente un amplificador de la señal. ¿El resultado? Necesitamos muchísima menos radiación para conseguir la misma imagen. A este proceso de emitir luz se le llama luminiscencia. Y ojo, hay dos tipos. La fluorescencia es cuando la luz se emite al instante, solo mientras los rayos X están activos. Esto es lo que queremos, una imagen nítida. El otro tipo, la fosforescencia, es un brillo que continúa después de que la exposición termina. A eso se le llama posbrillo y es nuestro enemigo número 1, porque emborrona la imagen y nos arruina el diagnóstico. Y la evolución de estas pantallas fue espectacular. Las primeras usaban tungstato de calcio, que eran bastante lentas, pero luego llegaron los fósforos de tierras raras, como el gadolinio, que son muchísimo más eficientes convirtiendo rayos X en luz. Podían ser hasta 12 veces más rápidas. Y se preguntarán, ¿qué significa eso en la práctica? Significa una reducción brutal de la dosis de radiación al paciente.
Y eso, amigos, es el corazón del principio Alara, tan bajo como sea razonablemente posible. Ya tenemos la física, ya tenemos la química. Ahora vamos a unirlo todo con el trabajo real, el del día a día en el cuarto oscuro, y la tremenda responsabilidad que tenemos como tecnólogos. El procesador automático fue una revolución. Convirtió una tarea manual que podía tardar 1 hora en un ciclo de apenas 90 segundos. Primero, el revelador amplifica esa imagen latente millones de veces, volviendo negros todos los cristales que fueron expuestos. Después, el fijador elimina los cristales que no se expusieron y así la imagen se vuelve permanente. Luego, un buen lavado para quitar los químicos sobrantes y que no se dañe con el tiempo. Y por último, el secado, para dejarla lista para el negatoscopio y el diagnóstico. La película antes de revelarse es extremadamente sensible. Por eso existen todas estas reglas. Hay que manipularla en oscuridad total, a una temperatura y humedad específicas. Las manos tienen que estar impecables, sin cremas ni nada que pueda dejar una marca. No se puede doblar ni apretar y, por supuesto, hay que guardarla lejos de cualquier radiación. Cada una de estas reglas existe por una sola razón: evitar los artefactos. Y aquí está el porqué de todo lo anterior. Esta frase resume nuestra responsabilidad. Una huella, una marca, una mota de polvo, una mínima exposición a la luz, todo eso se convierte en un artefacto. Y un artefacto no es solo una manchita fea, puede tapar una fractura, ocultar un nódulo, o peor, puede simular una patología que no existe y llevar a un diagnóstico completamente equivocado. Para cerrar, les dejo esta pregunta para que se la lleven. Ahora que entienden toda esta danza compleja de la química, la plata, la luz y los líquidos de revelado, piensen: ¿cómo cambió todo esto con la llegada de los detectores digitales? ¿Qué problemas resolvimos de golpe y qué nuevos desafíos aparecieron? Entender estas bases les va a dar una visión mucho más profunda de la increíble tecnología que usan todos los días. Gracias por haberme acompañado.